explicado que lo que vamos a hacer son seminarios. En el seminario vamos a dar un pasito y eso va a ser una nota, el 15% que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Ahora vamos a continuar con nuestra clase. Eso no quita que tengamos que hacer preguntas de lo que estamos avanzando. Se supone que cada clase deben venir repasando el tema anterior, ¿no? Y el tema que está por venir. Entonces hay que ir participando. Ustedes no quieren llegar al examen y tener que leer todo en una hora. Hay que ir leyendo para que esto sea mucho más fácil y al final del semestre no tengamos ningún tipo de problema. Entonces hoy día vamos a hablar, ¿puedes apagar de atrás la luz? Hemos hablado la vez pasada sobre semiología, hemos hablado sobre historia clínica y hemos visto que había dos partes en una historia clínica, ¿no? Una parte previa, donde era prácticamente hablar y conversar con el paciente. Era la anamnesis, que tenía varias partes, era la afiliación, el tiempo de enfermedad, el relato cronológico de la enfermedad, los antecedentes personales, familiares, ginecológicos, hábitos nocivos, ¿no? Hábitos alimentarios que eran muy importantes en este segmento de aparato digestivo. Ahora vamos a ver la otra parte, la parte objetiva. Todo lo que habíamos ya hablado era la parte subjetiva, donde ustedes conversaban y sacaban información al paciente. Ahora vamos a ver cómo esa información la vamos a traducir en un examen físico. Para yo detectar algo patológico, algo anormal, yo tengo que saber qué cosa es normal. Porque si yo le examino al paciente y tiene un dolor en epigastrio, de repente eso es normal o también es anormal, ¿no? Entonces yo tengo que saber qué cosa es normal para poder saber qué cosa es patológico. Entonces, cuando nosotros hablamos del aparato digestivo, el aparato digestivo no solamente se la come. Muchas veces vamos a la práctica y lo que hacemos es de frente, ¿no? Y me incluyo. Por aligerar o a cortar los pasos, de frente vamos a palpar el abdomen. Pero si ustedes se dan cuenta, el aparato digestivo no solamente es el abdomen. El aparato digestivo viene desde la boca, la faringe, el esófago, es todo el tubo digestivo que empieza en la boca y termina en el ano. Pero además de eso, tiene órganos anexos, tiene el hígado, el páncreas, el vaso, que no están dentro del tubo digestivo, pero que forman parte de este aparato digestivo. Entonces nosotros cuando examinamos la boca, tenemos que ver qué estructuras vamos a encontrar en la boca. Cuando examinamos la faringe, vamos a ver qué cosa debemos examinar en la faringe. Lo mismo cuando hablamos del esófago, ¿no? Si un paciente viene con disfagia, entonces tendré que hacer técnicas palpatorias de esófago. En el abdomen es el cuarto paso. Y finalmente vamos a evaluar el hígado, el páncreas, el vaso. Hay diferentes maniobras exploratorias de cada uno de estos órganos. Entonces yo les decía, ¿por qué de frente nos vamos al abdomen? Quizás porque queremos sintetizar, ¿no? En la consulta nos dan 15 minutos por paciente, 15 minutos que hay que preguntar, 15 minutos que hay que examinar, 15 minutos en los cuales tenemos que llenar un montón de formatos. Es muy poco. Todo eso tenemos que hacer en 15 minutos. Tratamos nosotros de focalizar, digamos, nuestro examen físico en base a lo que el paciente refiere. Pero no debería ser así, no debería ser así. Si tuviéramos más tiempo, deberíamos examinar al paciente desde la boca hasta el ano. Entonces, cuando yo hablo de la boca, primero tengo que saber qué estructuras normales voy a tener en la boca. El principal órgano que va a existir en la boca es la lengua, ¿no es cierto? Este ocupa casi el 80% de la funcionalidad de la boca. El paladar duro, que está formado por las alas del hueso esfenoides, el paladar blando y las glándulas salivales. Entonces nosotros cuando hablamos de la boca tenemos que ver qué cosas son las estructuras normales que vamos a encontrar en la boca. Tiene dos cavidades que se llaman el vestíbulo anterior y el vestíbulo posterior. El vestíbulo anterior es todo lo que ustedes están viendo.
la lengua, perdón, los dientes, la mucosa gingival, la úvula, la lengua que ocupa casi el 80% de la funcionalidad de la boca. Y el vestíbulo posterior es el que está formado por el paladar duro, el que está hacia la parte posterior cerca a la unión o al esfínter esofágico superior. ¿Cuál es su principal función? Tiene varias funciones. Interviene en la deglución, interviene en la masticación, interviene en la fonación, interviene en la respiración. No es solamente masticación o deglución, interviene en todas esas funciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la boca, tenemos que ver que hay dos partes. Les he dicho, toda la boca va a tener dos partes, el vestíbulo anterior y el vestíbulo posterior. Y hablando específicamente de la lengua, tiene también dos partes. Una parte que está por delante de las papilas circunvaladas, que está hacia adelante, y otra parte que es la parte móvil, y otra parte fija, la que está adherida al hueso hyoides. La parte móvil es que realiza la mayor cantidad de funciones que nosotros hemos mencionado: masticación, succión, deglución, fonación, gusto. Todas las funciones las realiza la parte móvil, y la parte fija es la que sirve de adhesión para que esta función móvil sea mucho más fácil. ¿Cuál es su principal inervación? El trigémino, el glosofaringio y el vago. Habíamos hablado que una de sus principales funciones también eran el gusto, y este gusto estaba dado principalmente por las papilas gustativas. Las papilas gustativas no están en toda la superficie de la boca. Las que perciben el sabor están en las caras laterales de la boca. Hay unas papilas fungiformes que se llaman así, que son las que tapizan la superficie de la lengua, pero no perciben un sabor. Esas papilas fungiformes son las que van a dar el aspecto rugoso de la lengua. Toda lengua es rugosa. Si ustedes ven un paciente y ven la lengua plana, lisa, esa no es una lengua normal. Las papilas ahí gustativas se han aplanado. ¿Por qué se habrán aplanado? La principal causa es deficiencia vitamínica, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico. No es anormal que la lengua sea blanquecina. Muchas veces los pacientes vienen y preguntan: mi lengua es muy blanca, y eso les molesta, y los pacientes, en su afán de desaparecer el blanco de la lengua, empiezan a cepillarse, ¿no? ¿Qué cosa están haciendo con eso? Están inflamando todas las papilas gustativas. Y obviamente cuando el paciente de un tiempo va a empezar a tener alteración en el gusto, va a empezar hipoqueusia, va a empezar a tener dolor, ardor en la boca. Entonces, es importante que ustedes sepan que esa lengua tiene que ser rugosa, no es patológico, tiene que haber una capa blanquecina que corresponde a las células de descamación de todos los días. La lengua todos los días se está descamando y se está regenerando. Eso no es patológico. En algunos es más, en algunos es menos, pero no es patológico, ¿ya? Algunas veces tiene tendencia genética. Entonces les decía, las papilas que están hacia los costados, que son las papilas filiformes, son las que van a dar el sabor o van a percibir los diferentes sabores. Por ejemplo, la que está en la punta de la lengua es el sabor salado, la que está hacia las caras laterales es el sabor ácido, hacia las caras laterales posteriores es el sabor, ácido, por delante de él el sabor dulce, en la punta está el sabor salado, y hacia la parte posterior, donde están las papilas fungiformes, está el sabor amargo. Entonces, cada parte de la lengua tiene una percepción diferente del gusto. Si el paciente me dice: yo no siento nada de lo que es salado, o no siento los amargos, entonces yo sabré en qué parte debo yo examinar con profundidad. De repente en esas zonas las papilas están planas, están depapiladas, está roja como una fresa, hay úlceras orales como el herpes virus tipo 1, alguna patología debe existir para que estos pacientes tengan esto, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de boca, les decía, tengo que saber si es normal, cómo debo examinar lo normal, y recién en base a eso debo determinar lo patológico. Cuando yo hablo de la boca, ¿cómo debo examinar la boca?
¿cómo yo debo examinar la boca? Esta es la forma donde yo debo examinar la boca. No es que voy a meter mi manito, no. La paciente es la que hace la principal función. Debe abrir la boca lo más grande que pueda. Lo más grande que pueda. Entonces, cuando yo abro la boca, digo, señora, abra la boca. ¿Qué pasos semiológicos va a existir al examinar la boca? Voy a hacer una inspección, ¿no? Voy a mirar. Y la forma de inspeccionar es de adelante hacia atrás. No voy a describir de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Si los labios están bien, si sus dientes están completos o tienen caries, si hay lesiones a nivel del paladar duro o del paladar blando, si la lengua es una lengua normal, rugosa, blanquecina o tiene lesiones. De atrás hacia adelante y de derecha hacia izquierda. Cuando nosotros examinamos siempre tiene que haber un orden, no podemos examinar en desorden, como el abdomen, no voy a palpar primero y después le voy a auscultar, siempre existe un orden, de adelante hacia atrás y de derecha hacia izquierda. Tenemos también acá 3 pasos semiológicos, la inspección, la palpación con guantes y con el dedo índice y el pulgar, y la percusión que va a ser sobre los dientes. No existe acá la auscultación. Entonces les decía, cuando yo hablo de la boca, tengo que examinar de esta forma. Abriendo bien la boca, utilizo un bajalenguas, mis guantes, porque esto es obviamente una zona contaminada, y examino de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda. Cuando yo hablo de semiología, tengo que palpar, aparte de bajar y explorar todas las caras de la boca, tengo que palpar, ir palpando la mucosa yugal, donde están las mucosas, la lengua, ¿no? Para eso me pongo yo el guante, para ir palpando y examinando. Y la percusión yo la voy a hacer pues con un pequeño, con la misma bajalengua sobre los dientes. ¿Para qué yo hago la percusión sobre los dientes? Para ver si hay un proceso de gingivitis en las encías, ¿no? Entonces, si hay dolor, probablemente sí haya una gingivitis. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cuáles son los síntomas de la boca? Si hay dolor, obviamente, si tiene sensación de adormecimientos o parestesias a nivel de la boca, si tiene problemas en la movilidad de la lengua, de repente no la mueve bien, de repente le duele al mover, hay disminución en la movilidad, cambios en la humedad, que tiene que ver mucho con las glándulas salivales. Puede ser que tenga una boca seca, ¿no? Ya habíamos hablado en la primera clase el síndrome de Sjögren, por ejemplo. Es una enfermedad que ataca todas las papilas, a todas las papilas secretoras, pues, perdón, a todas las glándulas, sean glándulas salivales, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. Se hace que todo el cuerpo, todo lo que tenga glándulas secretoras, esté seco, ¿no? O que de repente el paciente tenga una cialorrea, abundante secreción de saliva. ¿Por qué tendrá abundante secreción de saliva? De repente hay un proceso inflamatorio, tumoral, infeccioso en la boca, o de repente este paciente ha consumido un órgano fosforado y esto le está produciendo una cialorrea. Es una característica de la intoxicación por órganos fosforados. Trastornos en la deglución, hemos visto que la disfagia orofaringea es la que tiene que ver con la boca, con la fase inicial de la deglución. El paciente no logra pasar el alimento y cuando quiere pasar, se atora, se asfixia, ¿no? Tiene una sensación de que se está atragantando, asfixiando, ¿no? Es bien llamativo. Y tiene que ver con la boca, porque ahí está la primera fase de la deglución. Alteraciones en el color, lo que les había mencionado, la lengua saburral no es patológico, la lengua saburral es fisiológico. Muy pocas veces va a traducir problemas patológicos. Presencia de ulceraciones o tumores en la boca, ¿no? Entonces, otra vez lo que les decía, ¿cómo debemos examinar? De arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda. Ese es el orden en que yo debo examinar mi boca. Debo utilizar un bajalenguas y, si es posible, una luz clara que me ayude a poder visualizar todo lo que es la boca. Entonces, cuando yo hablo de palpación, también les había mencionado, la palpación pues lo tengo que hacer palpando la boca.
Ya no uso mi lenguas, pero empiezo a palpar con mi dedo índice, mi dedo pulgar, cada parte de la boca, los labios. De repente al palpar dentro de esto voy a encontrar nódulos, igual en la mucosa yugal, igual en la lengua. Tengo que ir palpando. No todo es visible, no todo se va a ver cuando ustedes van a abrir la boca, ¿no? De repente es por ejemplo, en las amiloidosis. Las amiloidosis infiltran amiloide en los diferentes tejidos, y uno de esos tejidos es en la lengua, y es una lengua dura, difícil de aplastar. Los tumores propios de la lengua también pueden producir una lengua dura. Ustedes sacan la lengua y parece normal, pero cuando ustedes lo tocan, pues no es blando, ¿no? Es doloroso, es duro, no es depresible. Y la percusión, que la voy a hacer sobre los dientes, básicamente para ver si hay un proceso de gingivitis. Cuando hablamos de alteraciones, hay diferentes alteraciones. Puede ser alteraciones a nivel del color. Les estaba mencionando al inicio la lengua saburral. Esta es la lengua saburral. Si muchos de ustedes van a vuestra casa, se miran en el espejo, examinan la lengua de vuestra mamá, de vuestros hermanos, de vuestro papá, de vuestra enamorada, se van a dar cuenta que la gran mayoría de lenguas son así. Y si la lengua no tiene esta capa blanquecina, hay que preocuparnos. Las lenguas no deben ser normalmente lisas, homogéneas, bonitas, como películas, no. Las lenguas son así, más o menos blanco, pero hay un blanco. ¿Y qué es ese blanco? Ese blanco son células descamativas de la lengua, que constantemente se están regenerando. Son restos de alimentos que normalmente comemos durante el día, ¿no? Y eso le da ese aspecto blanquecino. Entonces no es recomendable decirle al paciente, cuando muchos vienen a consultar por esto, porque les molesta, o alguien le habrá dicho, ay, mira, tu lengua está blanca. Entonces vienen y se preocupan, ¿no? Pero no es patológico. Muchas veces tiene carácter hereditario. Hay familias enteras que tienen lengua saburral bastante marcada, igual que los otros tipos de lengua que vamos a ver. Otro tipo de lengua con alteraciones del color es esta, por ejemplo, ¿no? Esta es una lengua tostada, se podría decir, que es típico en pacientes con intoxicación urémica, pacientes con insuficiencia renal. Cuando ustedes vean pacientes con insuficiencia renal que se dializan, van a ver este tipo de lengua. Es típico en pacientes con deshidratación severa. Es típico en pacientes que toman bismutol. Hagan la prueba y cómprense una pastillita de bismutol para chupar las masticables, y después mírense la lengua y se va a quedar así. Y también vuestras heces se van a colorear así. Entonces es importante que ustedes sepan por qué, porque también las pacientes van a venir a preguntar, porque se van a asustar al ver este tipo de lengua, y probablemente sea medicamentoso, probablemente nos esté traduciendo un problema renal. Y obviamente vamos a encontrar en su examen físico algunas otras alteraciones que nos van a orientar a la patología de fondo. Esta es una representación nada más, pero la lengua cianótica también es típico en pacientes con hipoxia, ¿no? En pacientes que han sufrido algún tipo de hipoxia, y también en las enfermedades sistémicas como el síndrome de Nevo azul, que es una enfermedad sistémica, genética, etc. Hay otros tipos de lengua, como por ejemplo otro tipo de alteraciones a nivel del color, como son las manchas de Copley. Las manchas de Copley son pequeñas lesiones erosivas, eritematosas a nivel del paladar duro. Y las manchas de Copley son características o típicas del sarampión. Entonces ustedes ven en el paladar blando, esto es paladar, duro, paladar blando, estas pequeñas erosiones con un punto amarillento hacia el medio. Entonces probablemente sean manchas de Copley por sarampión.
Este es otro tipo, no solamente está en el labio, sino también en su lengua, que son las manchas café con leche. Que estas manchas café con leche se presentan, por ejemplo, en el síndrome de poliposis, en el síndrome de Peck-Jewer, que es un síndrome de poliposis familiar, ¿no? Que tienen varios miembros de la familia pólipos, que son pólipos amartomatosos con riesgo de cáncer. La boca nos va a orientar a eso. Muchas veces hemos tenido pacientes en la consulta que han venido por otro problema, y al verle vemos sus manchas café con leche en la boca, que es típico del Peck-Jewer o si no de la neurofibromatosis. Y cuando les hemos preguntado, ¿no? Porque esto no es frecuente, es raro, nos dicen, no, mi mamá también tiene, mi papá también tiene, todos tenían en la casa este tipo de lengua, manchas café con leche en la lengua, en los labios. Y le decimos, a ver, tráeles a toda tu familia, les vamos a hacer colonoscopía, y todos tenían pólipos. Y no tenían sintomatología, porque eran gente joven, menores de 40 años, no ameritaban hacerles colonoscopía, y todos tenían pólipos amartomatosos, que son pólipos de riesgo para cáncer de colon. Podemos tener alteraciones en la humedad de la boca. Les había hablado del síndrome de Sjögren. Pacientes deshidratados severos pueden tener ese tipo de lengua, pero también puede encontrarse esto en la intoxicación atropínica. Les decía, cuando ustedes ven la boca y ven un paciente que llega a la emergencia con bastante cialorrea, es lo primero que vemos, ¿no? Cialorrea. Lo primero que deben pensar es intoxicación por órgano fosforado. Entonces, si yo digo, esta es una intoxicación por órgano fosforado porque está con mucha cialorrea, está excitado, etcétera, entonces ¿cuál es el antídoto para el órgano fosforado? La atropina. Entonces vamos a ponerle atropina para evitar que ese órgano fosforado se absorba hacia la sangre y pueda producir un daño sistémico, ¿no? Ese es el objetivo del lavado gástrico y de la atropinización. Entonces, como yo digo, ya hasta acá nomás le voy a atropinizar, hasta acá nomás porque ya he llegado a mi tope, ya no hay riesgo, hasta que la lengua esté seca. Por eso hay un dicho en la emergencia, cuando llega un paciente a la emergencia, dice atropinizarlo hasta secarlo. O sea, hasta que la lengua esté seca así, tengo que atropinizar. Ahí hay menos riesgo de que el órgano fosforado sea absorbido hacia la sangre. Una vez que ese órgano fosforado se absorbe hacia la sangre, hay mucho riesgo de daño cerebral, de muerte. Y lo que nosotros hacemos con el lavado gástrico y la atropinización es precisamente eso, ¿no? Evitar que pase hacia la sangre o se absorba o atraviese la barrera hemática. Puede haber, como les he mencionado, la cialorrea, puede haber acialia, como el síndrome de Sjögren, intoxicación atropínica, o en la deshidratación severa. Podemos tener también otro tipo de alteraciones en el trofismo. Por ejemplo, acá en la mucosa yugal, lo que podemos ver, pequeñas ulceraciones a nivel de la mucosa yugal en pacientes inmunosuprimidos. Acá también, que puede ser por herpes virus, pacientes inmunosuprimidos. El herpes virus tipo 1, les apuesto que un 60% de acá tiene herpes virus tipo 1 y no nos damos cuenta. Me ha salido una aftita y esa aftita es herpes virus tipo 1 y eso es recurrente, ¿no? Porque la transmisión es a través de la saliva y no necesariamente estamos inmunosuprimidos, ¿no? Pero si yo veo muchas ulceraciones frecuentes, probablemente sí hay algún grado de inmunosupresión. Si este herpes aparece cada cierto tiempo, es sumamente doloroso, no tengo factores de riesgo, diré pues es un herpes virus y eso va a seguir su proceso. Pero si son muchas ulceraciones que no están mejorando, que no tienen un tiempo definido, entonces hay que pensar que puede haber alguna inmunosupresión. Inmunosupresión no solamente me refiero cuando hablo de VIH, estoy refiriendo que de repente hay una inmunosupresión por alguna neoplasia de fondo. De repente tiene una enfermedad autoinmune de fondo que lo está inmunosuprimiendo. Cualquier enfermedad que ataque a tu sistema inmunitario, se habla de inmunosupresión, ¿no? Obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza es VIH, pero no siempre es VIH. Pueden haber lesiones vasculares en la boca, ¿no? Hemangiomas a nivel de la boca.
Pueden haber alteraciones a nivel de la mucosa yugal o a nivel de los ángulos de la boca, la famosa queilitis, por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico. Podemos ver nuevamente más ulceraciones, podemos ver úlceras extensas superficiales a nivel de la boca, que pareciera una lengua geográfica, ¿no? O podemos ver alteraciones a nivel de los pliegues de la boca. O podemos ver tumoraciones, es una tumoración de la glándula salival, justo por donde sale el conducto de esteno. Ahí tiene una tumoración este paciente. Probablemente tenga un montón de cialorrea en su boca, ¿no? O de repente tenga asialia porque no deja salir la secreción salival. Podemos tener estas lesiones violáceas, duras, a nivel del paladar blando, que es sarcoma de Kaposi en pacientes con VIH. Acá les quería mostrar algo importante y es algo que yo les estaba diciendo hace un rato. ¿Ven estos tipos de lengua? Muchas veces consultan, tengo ese blanco, no me molesta. No molesta en realidad, no es más una cuestión estética. Y esta es la famosa lengua pilosa, que tiene tendencia genética. Varios de la familia tienen el mismo tipo de lengua y hacia la parte media hay una coloración un poco más oscura, como si fueran pelos, ¿no? Por eso se llama lengua pilosa. Esta es la lengua geográfica, cerebroide, porque los surcos de la lengua son demasiado profundos. Y entonces los pacientes, incluso hay lenguas que se parten, ¿no? Que sus surcos son bien profundos y ellos te muestran y se parte la lengua. Pero también tiene carácter genético, no es patológico. Muchas veces, si hay algo que hacer, podemos darle un poco de vitamina B12 para que ayude a regenerar más, pero no va a desaparecer mucho porque es genético. Las lenguas geográficas, ¿qué son esas lenguas geográficas? Ulceraciones superficiales, profundas, contiguas, que pareciera un mapa dentro de la lengua. Las tres son lenguas normales, no traducen patología, ¿no? Entonces tienen tendencia genética. Hay que explicarles eso a los pacientes para no seguir manipulando la lengua y haciendo que pierdan el sentido del gusto. Alteraciones gustativas, o sea, alteraciones a nivel de las papilas gustativas, hipogeusia, geusia o parageusia. ¿Qué cosa es la parageusia? A ver, ¿qué entienden ustedes por parageusia? Es la percepción de un sabor diferente al que es, ¿no? Y generalmente son olores desagradables o sabores desagradables. Esa es la parageusia. La cacosmia, ¿qué es? La cacosmia es cuando perciben todo el tiempo, están percibiendo un sabor a heces. Eso sí es patológico. Luego hemos hablado del paladar blando y el paladar duro, ¿no? Pero he dicho, el paladar duro está formado por las alas del esfenoides. ¿Y cuál es su función principal? Fonación y deglución. Ayudan a la fonación, ayudan a la deglución. Lo único que podemos ahí evaluar es la inspección. No vamos a hacer palpación, percusión, nada de eso. ¿Y qué vamos a observar a la palpación? A nivel del paladar duro existen tres alteraciones patológicas. Una de ellas es el paladar ojival. El paladar ojival, ¿qué significa? Que hay una concavidad demasiado marcada hacia la línea media. Normalmente nuestro paladar es cóncavo, ¿no? Pero acá hay una concavidad mayor a la que debería haber, con una depresión central. Y esto es típico en aquellos pacientes que utilizan prótesis. Fíjense a los pacientes que utilizan prótesis, retírenles la prótesis y van a ver cómo se ha hundido todo el paladar y ha dejado un hueco al medio. Entonces, a eso se llama paladar ojival. Y eso les va a interferir, sí, va a interferir en su fonación, va a dificultar su deglución. Esa es su principal función. La fisura palatina. La fisura palatina es un trastorno genético, hereditario, de nacimiento, por una alteración durante el desarrollo embrional. Y lesiones sifilíticas. Las lesiones sifilíticas son similares a la fisura palatina. Cortan
prácticamente forman un corte a nivel del paladar duro, ¿no? Como si hubiera una pequeña fractura a nivel del paladar duro. Y eso es producido por sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Cuando hablamos de la faringe, es el otro órgano del aparato digestivo que está colindante o que guarda una doble función, una función respiratoria y una función digestiva. Tiene tres partes: la parte de la nasofaringe, que lo evalúa el otorrinolaringólogo, la parte de la orofaringe, que corresponde a la disfagia orofaringea. Por eso es que el paciente se atora, se asfixia, empieza a toser, a atragantarse, justamente porque es una zona de confluencia entre la parte respiratoria y la parte digestiva. Por eso es que el paciente tose. Si no hubiera esta zona de confluencia, el paciente no podría pasar, pero no tosería, no se asfixiaría, ¿no? ¿Cuál es su principal función? Deglución, respiración, fonación. Y la laringofaringe, que es la que también la voy a evaluar, el otorrinolaringólogo. ¿Cuáles son los principales síntomas que yo puedo investigar a nivel de la faringe? La disfagia. ¿Cuál es la disfagia? La disfagia orofaringea, porque ya hemos visto que es la zona de confluencia entre la vía respiratoria y la vía digestiva. ¿Qué alteraciones yo voy a encontrar a nivel de la faringe? Trastornos respiratorios, como la respiración bucal. ¿Alguna vez cuando han visto, no sé si alguno de ustedes ha tenido problemas de adenoides en las narices, ¿no? Que no les permite respirar, y a veces cuando duermen hay que dormir con la boca entreabierta, empiezan a roncar, ¿no? Por problemas adenoideos. Esa es la respiración bucal, ¿no? No pueden respirar por la nariz, es dificultoso. Y para compensar eso, consciente o inconscientemente, ¿qué hacemos, no? Abrimos la boca y empezamos a estar todo el tiempo con la boca entreabierta. Y eso hace que tu boca todo el tiempo esté seca, ¿no? Por el ingreso continuo del aire hacia la boca. Trastornos de la palabra, la rinolalia. ¿Alguna vez han escuchado a alguna persona que haya tenido fisura palatina o paladar hendido? Ya les han operado y está todo bonito, pero cuando hablan tiene un sonido diferente. ¿Alguna vez? Siempre hay que ser observadores, cómo habla, cómo respira, etcétera, ¿no? Esa es la rinolalia, es una voz nasal, es una voz gutural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos dicho dos vías, ¿no? Una vía respiratoria y una vía digestiva. Cuando uno habla, ¿por dónde debe salir el aire? Ahorita estoy hablando y mi aire todo debe estar saliendo por acá, ¿no? Pero cuando hay estos problemas de confluencia de la vía respiratoria y digestiva, parte del aire va a salir por la boca, parte del aire va a salir por la nariz. Por eso tiene esa voz nasal o esa voz gutural. El otro paso semiológico, aparte de preguntarle los síntomas, es la inspección. Solamente podremos ver a través de esto con la inspección. Esto es lo que yo les decía, la voz, la respiración bucal, ¿no? Generalmente por problemas de adenoides o tumores a nivel de las fosas nasales. Esto es la rinolalia. Normalmente el aire va a salir por la boca, pero cuando hay un problema de este tipo, ¿no? Ya el aire no solamente sale por la boca, sino también va a salir por la nariz. A eso se llama respiración nasal. El otro paso semiológico en la evaluación de la faringe es la inspección. Pero esta inspección básicamente la va a hacer el otorrinolaringólogo. A nosotros desde la parte digestiva no vamos a evaluar nosotros las fosas nasales, no tenemos laringorrinoscopio para poder evaluar eso. Nosotros lo que vamos a evaluar son los síntomas. Vamos a ver a qué parte de la faringe corresponde este síntoma y podemos hacer un tacto, nada más un tacto nasofaríngeo. El otro punto es el esófago, ¿no? El esófago es un órgano netamente musculoso.
Estamos yendo desde la boca hasta abajo, ¿no? El esófago es un órgano netamente musculoso que en promedio, desde el esfínter esofágico superior hasta el esfínter esofágico inferior, mide de 25 a 30 centímetros. Tiene 4 segmentos: la parte cervical, la parte torácica, diafragmática y abdominal. Su principal función es la deglución. Cuando nosotros hablamos de deglución, cuando hablemos nosotros de disfagia, vamos a hablar de los mecanismos de la deglución. Algunos dicen tiene 3 fases la deglución: una fase bucal, una fase esofágica y una fase gástrica. Algunos dicen hay 4 fases en la deglución, porque la deglución empieza desde que tú ves el alimento y empiezas a insalivar, desde ahí empieza la deglución. Ya cuando llega el alimento a la boca, empieza la otra fase, que es la segunda fase, la fase bucal. Entonces eso lo vamos a ver cuando hablemos con disfagia. Este órgano del esófago tiene también sus pasos semiológicos para evaluar. Tiene 3 pasos semiológicos: la inspección, la palpación y la auscultación, a diferencia de la boca, ¿no? En la boca no podíamos hacer auscultación. Entonces, ¿cómo es esto del esófago? En la inspección tú tienes que decirle al paciente: señor, siéntese, no se examine echado, siéntese, míreme de frente. Entonces, cuando yo le voy a decir: señor, voy a inspeccionar, yo miro así de frente, eso es pasivo. Activo es cuando el paciente va a intervenir: señor, estire su cuello hacia arriba, hacia abajo, la derecha, hacia la izquierda. ¿Qué cosa voy a preguntar? ¿Hay dolor cuando hace eso? De repente cuando el señor estira por acá empieza a aparecer una tumoración, ¿no? Luego voy a pasar a la otra fase, que es la fase de la palpación. Con mi dedo índice y mi dedo pulgar en la misma posición, con los mismos movimientos, voy a ir palpando de arriba hacia abajo. Esto que tocan ustedes acá no es el esófago, ¿eh? Esto es la tráquea. Por detrás de esto, ustedes ponen, a ver, tóquense, acá a la tráquea, hacia la parte posterior. Por detrás de eso está el esófago. Entonces yo no voy a poder examinar así. Alguna actividad tendrá que hacer el paciente para que yo pueda percibir los movimientos del esófago. Señor, degluta, o yo le doy un poco de agua, ¿no? Y cada vez que el paciente pase el agua o deglute, tengo que palpar hacia la parte posterior, haciendo ya sea el movimiento hacia adelante o hacia las caras laterales, pero él tiene que deglutir. Para yo palpar, él tiene que deglutir. Luego, el otro paso semiológico es la auscultación. ¿Y qué cosa voy a ver con la auscultación? Voy a ver los movimientos peristálticos. Cuando yo la ausculto, yo como digamos ahorita tomo agua, pongo en la base del cuello ahí y en un ambiente sumamente silencioso se va a auscultar un chasquido de apertura, ¿no? Con lo que pasa el agua. Yo cuento 10, 15 a 20 segundos, ese agua debe haber llegado al esfínter esofágico inferior. Entonces, después de 10, 15 segundos, pongo mi estetoscopio en la horquilla esternal. Y ahí debo escuchar el otro chasquido de apertura. Eso con práctica. Pues ustedes tienen que escuchar lo normal para poder determinar lo patológico. Vayan a vuestra casa, mientras van jugando, van conversando, a su hermanito, a su hermanita. Van ustedes practicando. Entonces, ¿qué es patológico? Que yo no escuche esos chasquidos, o que el otro chasquido el segundo chasquido lo escuche después de los 20 segundos. Ahí hay una alteración en el movimiento peristáltico del esófago. De repente tiene una estenosis esofágica y por eso los movimientos peristálticos están alterados. De repente ese paciente tiene un espasmo esofágico difuso, de repente tiene una calasia. O sea, el movimiento y el momento en que ustedes van a percibir también me orienta a un diagnóstico, primero sindrómico y después etiológico. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué síntomas voy a preguntar en esófago? Hemos hablado en la primera clase: disfagia, regurgitación, pirosis,
halitosis, hematemesis o dinofagia, ¿no? Hemos dicho que dolor durante la deglución es odinofagia y se debe a procesos infecciosos, inflamatorios severos o problemas del oído interno. Lo que les había explicado ahorita, ¿no? Cómo hacemos la inspección, cómo hacemos la palpación, cómo hacemos la ocultación. Pues eso es importante que ustedes practiquen. Esto no es fácil, no es el abdomen, lo más fácil que podemos examinar es el abdomen. Examinar boca, examinar faringe, examinar esófago requiere de práctica. Practiquen y detecten lo normal para que puedan determinar lo patológico. Y tienen entre ustedes, practiquen. Un día que no vengan a clase vuestro profesor o estén haciendo hora para la siguiente clase, practiquen. Lo único que les va a ayudar es que practiquen, no que se lo sepan de memoria. ¿Qué hora tienes? 54. Vamos a hablar sobre abdomen. Esta clase es bien larga porque tenemos que hacer glándulas anexas también, pero lo haremos en 2 clases. En algún momento probablemente tengamos que hacer algunas clases adicionales para no perder, no atrasarnos demasiado para el examen y no tengamos que hacer en una clase 2, 3 clases. Cuando hablamos de abdomen, esto es lo primero que examinamos, ¿no es cierto? Señora, a ver, échese de frente, le descubrimos la barriga y nos olvidamos de la faringe, de la boca, y les digo, me incluyo, porque con el tiempo es un tanto difícil, ¿no? Pero debemos tratar de sacar las malas costumbres y empezar a practicar las buenas, así nos quite tiempo. Entonces, la otra parte, miren que es el cuarto punto, después que hemos hablado de boca, de faringe, de esófago, recién llegamos al abdomen. Es la evaluación del abdomen. Y en el abdomen, ¿qué cosa voy a evaluar? Voy a evaluar principalmente estómago, voy a evaluar los intestinos, voy a evaluar el hígado, voy a evaluar el páncreas, voy a evaluar el vaso y algunas glándulas anexas como el apéndice, si es que tuviera alguna sintomatología, porque el apéndice no se examina en condiciones normales, solo en condiciones patológicas. Entonces, cuando yo examino el abdomen, esta es la posición ideal. Muchas veces los pacientes vienen y todos mamarrachos se tiran en la cama, ¿no? Así doblados, cruzados, como si estuvieran en la playa. Difícil examinar. Para que nosotros examinemos el abdomen, toda la pared debe estar completamente relajada. No debe existir ningún tipo de presión o tensión sobre el abdomen. Si está con correa, si está con una faja, si está con un brasier ajustado, hay que soltarlo, porque eso nos va a alterar nuestro examen, ¿no? Va a darnos un dolor que de repente no existe. Entonces, el abdomen, el paciente debe estar echado, y fíjense que hay una pequeña almohada en la cabecera del paciente. El paciente, al estar sumamente echado, también genera tensión sobre la pared abdominal. Tiene que haber una ligera almohada de tal manera que no esté estirado hacia atrás. Debe estar con las manos pegadas hacia los costados y el médico debe estar hacia la mano derecha. Entonces, yo cuando evalúo abdomen, hay 2 formas de sistematizar el abdomen. Una de esas sistematizaciones de abdomen es la escuela anglosajona, ¿no? Normalmente ustedes cuando ven el abdomen dicen, no es como está en el dibujito, ¿no? Que está el marco colónico, ahí bonito está el estómago y adentrito está el intestino delgado. No es así. El abdomen no está así como en los dibujitos, como en las formas representativas. Por eso es que se utiliza la sistematización del abdomen. Una de las escuelas dice, voy a dividir yo al abdomen en 4 cuadrantes, que lo pueden usar también, es válido. En cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. O voy a utilizar la escuela francesa, que es la que nosotros utilizamos de forma más habitual, que lo divide en 9 cuadrantes, ¿no? 2 líneas medio claviculares verticales, 2 líneas horizontales sobre el reborde costal y sobre la sínfisis púbica o las espinas
ilíacas anterosuperiores. Esto lo va a dividir en 9 cuadrantes. Epigastrio, mesogastro, hipogastro en la línea media, hacia el lado derecho, hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha. Y hacia el lado izquierdo, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Eso es lo que normalmente nosotros utilizamos. Pero también ustedes podrían utilizar la otra, también es válida. Quizá esta nos ayuda un poquito mejor a tener la localización de los órganos. Y yo les decía al inicio, no es como el libro dice, no es como que 9 cuadrantes y acá debe estar sí o sí, debe estar el epigastrio, debe estar el estómago, debe estar el borde del corazón, etc. En el libro es así, pero en la práctica se traduce en esto. Pero nos orienta, no nos va a decir exactamente dónde está la patología, pero sí nos va a orientar a qué es lo que nosotros debemos buscar. Porque en la práctica esas líneas verticales y horizontales se traducen en esto. Entonces, por eso les decía, mejor utilicemos esta sistematización que me va a ayudar mejor a enfocar dónde está o a qué órgano estamos queriendo evaluar. Entonces, nosotros cuando hablamos de esta sistematización, tenemos los 9 cuadrantes. ¿Y qué estructuras representativas que nos orienten podemos encontrar? Representativas y que nos orienten. No les estoy diciendo que sí o sí vamos a encontrar, ¿no? Por eso les digo que esta sistematización nos ayuda mejor a orientarnos. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho vamos a encontrar el hígado y todas sus vías biliares. Vamos a encontrar el ángulo derecho del colon. En el epigastrio, el estómago y el duodeno. En el hipocondrio izquierdo, el vaso y el ángulo esplénico del colon. Hacia el flanco derecho vamos a encontrar el colon ascendente, pero también están las vías urinarias, ¿no? Están los uréteres en esa zona. Hacia el mesogastrio vamos a encontrar el intestino delgado, el mesenterio, el colon transverso. Hacia el flanco izquierdo vamos a encontrar el colon descendente. Hacia la fosa ilíaca, el ciego, el ilion, el apéndice. Hacia el hipogastrio, intestino delgado, pero también los órganos genitales del hombre y de la mujer. Y hacia la fosa ilíaca, el colon izquierda, hacia el colon sigmoide. Pues esto nos orienta un poquito más a ver cuál de las patologías. Imagínense que nosotros habíamos dicho 4 cuadrantes. Esos 4 cuadrantes se van a traducir en un abdomen y probablemente no nos va a orientar muy exactamente a dónde está la lesión. El examen físico del abdomen tiene 4 pasos semiológicos: inspección, auscultación, palpación, percusión. A diferencia de los otros aparatos que ustedes van a examinar, siempre la auscultación es después de la inspección. Acá no, porque si yo le toco el abdomen, yo le voy a tocar, le voy a palpar, le voy a percutir, y al final hago la auscultación. Con esa palpación yo lo que hago es estimular los ruidos hidroaéreos. Entonces yo cuando le ausculte va a tener más ruidos hidroaéreos de lo normal y va a parecer pues que realmente hay algo más ahí, ¿no? Entonces el abdomen, la auscultación tiene que ser sin tocarse el abdomen. Es el segundo paso. La inspección es una inspección pasiva y activa. Y la palpación, que puede ser superficial y profunda, ¿no? Como es la inspección pasiva, como les hemos también su almohadita, bien recto, todo bien descubierto. Eso es pasivo. Yo voy a describir, según la sistematización de los 9 cuadrantes, qué lesiones voy a encontrar ahí. ¿Y cuál es la activa? Cuando el paciente participa. Entonces, ¿cómo le voy a hacer participar, señor? Hinche su barriga, ¿no? O haga, o puje, o tosa, cualquier esfuerzo que demande sobre la pared abdominal. Cuando yo hago la inspección pasiva, ¿no? Lo primero que debo hacer, ¿qué tipo de abdomen tiene ese paciente? ¿Es un abdomen normal? ¿Es un abdomen longilíneo? ¿Es un abdomen pícnico? ¿No? ¿Qué tipo de abdomen tiene? ¿Y cómo lo voy a determinar? Trazando una línea entre la apéndice sifoides con la sínfisis púbica, una línea vertical, y una línea horizontal entre las 2 espinas ilíacas anterosuperiores. Si ambas líneas, vertical y horizontal, son equidistantes, es un abdomen normal, normolíneo.
Pero si esta medida horizontal sobre las espinas ilíacas es mayor que la vertical, es un abdomen pícnico. Por el contrario, es un abdomen longilíneo, por ejemplo, cuando la línea vertical es mayor sobre la línea horizontal. Entonces hay que describir qué tipo de abdomen tiene. ¿Para qué hacemos la inspección? También para determinar el sexo y la edad, ¿no es cierto? Obviamente un niño no va a tener vello púbico, ¿no? Si un adulto no va a tener un anciano, un paciente cirrótico no va a tener vello púbico. Hay que describir las lesiones de acuerdo a lo que hemos mencionado, a los 9 cuadrantes. Por ejemplo, acá está su ombligo, acá está su cabeza, ¿no? A nivel del epigastrio, dice, hay unas dilataciones varicosas, que probablemente sea circulación colateral, ¿no? Que se presenta en los pacientes cirróticos. A nivel de la fosa ilíaca izquierda vemos una lesión redondeada de bordes bien definidos. Estoy describiendo, ¿no? No lo estoy tocando, no sé si le duele, si es blando, porque eso lo voy a determinar con la palpación. Pero estoy describiendo que a nivel de la fosa ilíaca derecha existe una lesión redondeada de bordes definidos, de coloración homogénea, uniforme, que aproximadamente mide pues de 3 por 4 centímetros. Eso es lo máximo que voy a decir en la inspección. ¿Qué otras lesiones puede encontrar? Puede encontrar estas lesiones papulares, que son producto de enfermedades, intoxicaciones, ya sea alimentarias, farmacológicas. Pueden describir este tipo de lesiones que son eritemas a nivel del tejido celular subcutáneo, que son las famosas paniculitis. Puedo ver que hay acá una mancha morada alrededor del ombligo, que es un signo indirecto de pancreatitis aguda. Puedo ver que haya lesiones verdosas a nivel, violáceas a nivel de los flancos, que también es un signo de pancreatitis aguda. Puedo ver las manchas café con leche que vi en la boca, también en la pared abdominal. Lesiones maculopapulares en todo el cuerpo en pacientes que tienen intoxicaciones medicamentosas alimentarias. Y la inspección activa, como les decía, señor, hincha su barriga, puje, ¿no? Miren, esta acá, si ustedes ven acá, lo que van a ver, sí hay una hernia umbilical, ¿no? Eso salta a la vista, ni siquiera tiene que ser nada el paciente. Pero no sé si se dan cuenta si acá también hay hernia. Parece que sí o parece que no. Entonces yo que le digo, señor, hincha su barriga, eso es inspección activa. Y miren, a la inspección activa, su hernia umbilical ha protruido más, ¿no? De lo que está, y ha protruido también su lesión a nivel del epigastrio, que es también otra hernia. Para eso le decimos, ¿no? Para ver lesiones que no podamos nosotros determinar con la palpación. Este otro señor está haciendo así, ¿no? A la inspección pasiva no se ve nada, pero cuando empieza a pujar, acá se dibuja una tumoración abdominal. Para eso es la inspección pasiva y la inspección activa. Ya son las 4, ¿no? Sí. En la auscultación nos vamos a quedar, ¿ya? Entonces nos vemos la próxima clase.